El título, por tanto, es posible el análisis ambiental bueno, bonito y barato. Esto tiene que ser el resumen. Claro. Voy a hacer consideraciones generales, objetivos que vienen sobre la parte un poco filosófica. ¿Por qué necesitamos nuevos métodos? ¿Para qué queremos métodos sencillos? Y qué es algunas de las posibilidades que existen en este campo. Hay en el caso de la química ambiental y de los problemas ambientales dos tipos de problemática o dos tipos de necesidades. Unas que están ligadas al monitoreo y otras a la comprensión de cómo los sistemas funcionan. La mayoría de las presentaciones que veo en este congreso van más bien orientadas al monitoreo y a la solución de problemas concretos. Pero hay que entender que si no se comprende cómo funcionan los sistemas naturales, es muy difícil que el monitoreo esté bien adaptado y bien diseñado. En ambos casos hacen falta técnicas analíticas. Y estas técnicas analíticas, de todas maneras, no tienen por qué ser las mismas o idénticas. A menudo es útil hacer el paralelismo entre la problemática ambiental y la problemática relacionada con la salud. La gente que se dedica a la medicina hace muchísimos más años que nosotros que está intentando solucionar problemas. Y ellos se dieron cuenta de que hay niveles distintos de estudio que van desde la ciencia básica, pasando por el análisis, hasta lo que sería el equivalente del monitoreo o de la gestión de los sistemas. Pues cuando nos dedicamos a la problemática ambiental, hay que, digamos, pensar en las tres escalas posibles. O sea, si estamos haciendo ciencia básica, si estamos haciendo monitoreo y cuáles son las necesidades en cada caso. Pero de hecho, en la comunidad de científicos que se dedican a esto, no solo hay los científicos que se dedican al monitoreo y los científicos que se dedican a la ciencia básica, hay también lo que yo llamo los químicos analíticos puros, que son gente que se dedica exclusivamente a la química analítica y que a menudo desarrollan métodos para ser utilizados. Esta gente tendrá su mensaje en mi presentación, porque no son muy necesarios, pero al mismo tiempo a veces tienen una comprensión incompleta de los problemas. Hay, como he insinuado al principio, un trasvase de conocimientos, es necesario un trasvase de conocimientos. Aquí tengo tantas entre lo que es la parte más ciencia fundamental y lo que es el monitoreo, que se tiene que retroalimentar. Solo voy a poner solo un ejemplo, que es el de las variaciones de las concentraciones a lo largo del día. Esto es una cosa que se ha conocido a través de la investigación fundamental, pero que tiene una importancia básica para la gente que se dedica al monitoreo. Es cada vez más evidente que si uno, en lugar de medir una vez al día, una vez al año, una vez al mes, a medir el parámetro que le interesa, tiene la posibilidad de medir en continuo, lo que obtiene es una variación a lo largo del día de las concentraciones que no es que tiene su importancia. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo con el zinc o el manganeso, en el que la concentración, si en la mañana, la tarde o la noche, puede doblar, incluso se puede triplicar. Esto se puede explicar en función de los elementos, no todos responden de la misma manera, en función de variaciones de temperatura, de pH, etc. Pero tiene implicaciones fundamentales para la gente que diseña pues, campañas de medidas. Esto que empezó hay publicaciones un poco esporádicas, cada vez es más evidente. O sea, se mide el parámetro que se quiera, se observan estas variaciones muy importantes de concentración. Si esto se confirma, quiere decir que la mayor parte de los datos que existen en la literatura no sirven para nada, o para muy poca cosa, porque estamos intentando a menudo explicar variaciones en función de millones de parámetros, cuando en realidad lo único que pasa es que un día hemos llegado a las 8 de la mañana y el otro a las 4 de la tarde. O sea, esto solo se lo presento como ejemplo de la importancia de que exista una relación entre la investigación fundamental y la gente que se dedica a una investigación aplicada.
Pero esta interrelación no va solo no va en una sola dirección, entre investigación fundamental y aplicada, sino que también hay o tiene que haber, una relación al revés, es decir, los datos que vienen de monitoreo, si está bien hecho, pueden tener un papel o pueden proporcionar una información muy importante a la gente que se dedica a una investigación medio ambiente más fundamental. Voy a dar solo dos ejemplos. Uno que tiene relación con el establecimiento de valores de fondo, para saber si un sistema se ha alterado o si hay un problema de contaminación, etcétera, ligado a actividades humanas, pues hay que saber cuáles son los valores de fondo de ese parámetro en la zona que nos interesa. Entonces resulta que si no hay estos valores de fondo que no se conocen, es muy difícil tomar conclusiones o montar campañas para saber si hay un problema de contaminación o no. Por ejemplo, en un trabajo que llevamos hace un tiempo, se tomaron todos los valores que se habían recogido en campañas de monitoreo del Cantón de Ginebra, que es donde yo trabajo, a lo largo de muchos años, se permitió establecer valores para un elemento concreto, que era el que estudiaba, que era el antimonio. Entonces se vio que estos valores de fondo dependían de la composición geológica, lo cual es normal, de la composición geológica de la zona. Y este estudio tuvo después repercusiones en actuaciones políticas y en decisiones prácticas. Esta información fundamental no se puede adquirir solo si no se utiliza la información que ya existe de monitoreo. Esta información, lógicamente, es correcta. Otro campo en el que es imprescindible que los datos de monitoreo estén bien hechos y que se conserven y que uno tenga acceso a ellos es en el campo del cambio climático. Un cambio climático quiere decir que algo está cambiando respecto a una situación anterior, pero hay que conocer esta situación anterior. Y en el caso, por ejemplo, del ciclo del carbono, hay muchas publicaciones que se realizan que vuelve aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera y tal. ¿Qué efecto tiene esto sobre otros parámetros? Una de las partes que se conoce menos es... Una de las partes que se conoce menos es todo el ciclo de carbono en las aguas de superficie, en las aguas dulces de superficie. Entonces, en este caso, lo que es muy útil es poder tener series de 20, 30, 40 años de valores de los parámetros. Por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando la variación en las concentraciones de materia orgánica, o sea, de carbono orgánico, en ríos y lagos suizos durante 35 años. Gracias a la existencia de redes de monitoreo correctas y que estos datos tenían acceso, son públicos, que es un problema en muchos países, los datos existen, pero es muy difícil acceder a ellos por cuestiones de organización o por cuestiones políticas. Entonces, en este caso, permitió ver, que no voy a entretenerme mucho con eso, pero permitió ver todos estos valores negativos para distintos ríos. Quiere decir que a lo largo de estos años la cantidad de carbono orgánico en los ríos ha disminuido y lo ha hecho de una manera significativa. Es decir, el cambio en las condiciones de temperatura, CO2, etcétera, ha llevado a una disminución del carbono en los ríos, de la porción disuelta. Esto tiene sus consecuencias a nivel de establecimiento del ciclo global de carbono. Es decir, las necesidades son distintas en monitoreo y en ciencia fundamental, pero las dos tienen que estar relacionadas y las dos se tienen que retroalimentar. A pesar de ello, está claro que necesitamos, no basta con esto, hacen falta nuevos métodos. Y la mayoría de la gente que está aquí se dedica al desarrollo de nuevos métodos. No hace falta que les convenza de la necesidad de nuevos métodos. Digamos que la publicidad que los químicos hacemos normalmente va en este sentido, que tenemos que aportar soluciones, como bien de una manera muy elegante explicó Jorge, pero hay que reflexionar antes del desarrollo de estos métodos. Nuestro papel, como ya discutió ayer el profesor Ayton,
El químico analítico no puede solo determinar qué es lo que hay en el sistema. Esto sería equivalente a lo que hace un artista plástico suizo, Urs Berling, que se dedica a descomponer obras de arte. Entonces, pues bueno, te coge una obra de arte y cuenta los elementos que hay en esta obra de arte. Tiene muchos ejemplos de ello. Claro, lógicamente sabemos cuántas piezas tenemos en la sopa, pero no sabemos si esta sopa nos va a alimentar o no y cómo estos elementos interaccionan entre ellos. Es decir, el solo contar, el solo el análisis, no es todo el trabajo del químico analítico. Entonces, para que se entretengan un poco, los ejemplos de Urs son múltiples y son muy gráficos. O sea, no es este el papel del químico analítico, no es solo este el papel del químico analítico, hay que ir más lejos. Entonces, es decir, faltan nuevos métodos. Y como ya se dijo ayer, y no voy a insistir, nuestro papel no es solo, el papel de químico analítico no es solo el medir, o incluso no es solo el ir a buscar las muestras y obtener después unos números. Hay que pensar cómo esto se puede hacer para que estos números quieran decir algo. Es un papel mucho más complejo. Pero bueno, hay que medir. Entonces, hay que medir y hay que medir de una manera correcta. Y esto no es tan fácil. Por ejemplo, les muestro aquí la única figura que hay en un artículo que publiqué hace un tiempo, que ha sido muy citado, es sobre el antimonio, en el que hay las concentraciones de antimonio en el mar, lejos de la costa, en función de los años en los que se publicó. Cada punto corresponde a una publicación, a un valor. Se ve claramente que la dispersión era mucho mayor antes de un cierto año y que a partir de un cierto momento los valores se aproximan más. Hay que tener en cuenta que esto es en medio pelágico, o sea, muy lejos de la costa, por tanto los valores tendrían que ser todos muy similares. No hay unas variaciones de aportes inmediatos muy cercanos. Esto permitió calcular un valor medio en el mar, etc. Entonces, más recientemente, esto se publicó hace más de 10 años, más recientemente, se me ocurrió volver a mirar qué más había publicado en el tema. Y entonces encontré esto, es decir, la figura de la izquierda es la misma que yo les he enseñado hace un momento, y la de la derecha incluye en rojo todos los nuevos valores publicados. Entonces ahí hay valores que están completamente fuera de madre, voy a decirlo sencillamente. Entonces hay que preguntarse el por qué y cómo estos valores, que la mayoría provienen de papeles, o sea, de papers analíticos, en los que la gente normalmente pone al final una aplicación determinado en un agua de mar, mi método funciona muy bien. ¿Cómo puede ser que estos valores hayan ido a través de un proceso de publicación con RFI, editor, etcétera, porque están completamente mal? O sea, la mayoría de estos no tienen ningún tipo de justificación que de golpe en el agua de mar haya 10 veces más. Es decir, se están publicando métodos que sirven para hacer cosas que ya sabíamos hacer, o sea, que quizás son innecesarios y además producen resultados que no son correctos y se publican. O sea, hay un problema en algún sitio. Es decir, necesitamos nuevos métodos, pero no cualquier método ni para cualquier cosa. Hace un tiempo también publiqué un artículo sobre otro elemento, que era el bismuto. El bismuto forma parte de una serie de elementos que se han estudiado muy poco. La mayoría de la tabla periódica, cuando uno va a medios naturales y concentraciones naturales, hay pocos métodos. Entonces, me entretuve en revisar qué es lo que bueno, está un poco corrido, es cuestión de... Me entretuve en revisar en 10 revistas analíticas qué es lo que había salido y encontré que de los 30 artículos, 26 tenían límites de detección para el bismuto que eran superiores a lo que se buscaba. Y también se publicaron. Es decir, se supone que se estaban desarrollando métodos para bismuto en agua y ya el límite de detección ya tenía un valor que era muy superior al que había en el agua. Entonces esto se concluía cosas como es que no había bismuto en aquella agua
aquellas aguas estaban libres de bismuto, o sea que esto es totalmente absurdo, sencillamente. Bueno, pues son 30 artículos. Y si se miran las revistas culpables, digamos, hay revistas prestigiosas incluidas entre los que publicaron métodos que no sirven aparentemente para lo que se buscaba. O sea que hay una reflexión que yo creo que hay que hacer sobre, hay que desarrollar nuevos métodos, pero los métodos tienen que servir para lo que se supone que tienen que servir y no siempre es el caso. Tenemos ahora un problema serio, además de los que ya planteó para el arsénico, el antimonio, el mercurio, etc., con el hecho de que en este momento se está utilizando muchos más elementos de la tabla periódica de los que se utilizaban hace poco. Aquí está en verde los elementos que se utilizaban hace unos cuantos años y en amarillo más los verdes, claro, los que se están utilizando en este momento, gracias a nuevas tecnologías, sobre todo ligado a tecnologías llamadas verdes, o sea, en relación con producción de energía, o tecnologías de la información. Para todos estos elementos no tenemos métodos analíticos para determinar, la mayoría de ellos no tenemos métodos analíticos para determinar sus concentraciones en medios naturales. O sea que difícilmente podremos saber cuál será el impacto de la utilización masiva de estos elementos. O sea que aquí hay un campo importante. Por ejemplo, en el caso del niobio, que publiqué recientemente un método para aguas naturales, no había nada. En el caso del teluro, corrigieron ahí, en el caso del teluro, mismo ejercicio que les demostré antes para el antimonio, en función del año de publicación, los valores para agua de mar. Bueno, los que están aquí en el recuadro corresponden a estos valores de aquí, o sea, que antes todos los publicados, o sea, digamos, después del año 2000 nunca más se publicó valores tan bajos. Y los métodos, todos estos métodos están basados en preconcentración. Estos también, pero no el mismo tipo de preconcentración, pero así todo no hay una relación directa entre método y valor. Entonces, ¿cuál es el valor de este elemento en el agua de mar? ¿Es inferior a 1 nanogramo por litro o está en los 40 nanogramos por litro? Entonces, con el método que hemos desarrollado, que es un método voltamétrico, parece ser, a menos lo que nosotros hemos encontrado, es que está más probablemente alrededor de los 40, aunque esto eran aguas costeras, que siempre pueden tener concentraciones más elevadas. Pero ahí la problemática viene del hecho de que este elemento está como 4 y 6, y todos estos métodos veían el 4, no el 6. O sea que, sin ser un problema de especiación directamente, no estamos buscando la especiación del elemento, pero si no la tenemos en cuenta, el resultado del total es malo. O sea que al desarrollar nuevos métodos hay que tener en cuenta también la química, parece obvio, pero no siempre se tiene en cuenta de manera adecuada, las características químicas del elemento. O sea que hay una necesidad de nuevos métodos porque uno queda sorprendido, pero lo cierto es que para una buena parte de la tabla periódica, incluso para concentraciones totales, no tenemos métodos adecuados. Para aguas, ya no digo pues, suelos, alimentos, etc. Bueno, métodos sencillos. ¿Qué quiere decir métodos sencillos y para qué queremos métodos sencillos? Bueno, hay un problema que me tiene un poco, digamos, preocupada personalmente, y es el hecho de que actualmente hay una presión muy fuerte en el campo de la especiación, que es el que yo conozco mejor, pero en general, que los organismos o las asociaciones que se dedican a asesorar en estos temas tienen unas relaciones muy íntimas con los que fabrican aparatos. Por ejemplo, ELISA, que es una asociación que es una referencia en el tema de la especiación, está totalmente financiada pues, por Shimatsu, Thermo, etcétera. Y esto lo muestran en la página web, o sea, no es que sea un secreto, ¿no? Pero eso tiene consecuencias, porque, por ejemplo, para muchos elementos para los cuales el mejor método analítico para determinar es un método voltamétrico, no hay nada sobre voltametría en esta página web de especiación, porque ninguna de estas empresas gana su dinero produciendo polarógrafos, que de paso pasa a ser una técnica prácticamente obsoleta en la mayoría de los laboratorios o considerada como obsoleta. O sea que
tiene sus implicaciones. Creo que es el momento de empezar a pensar, aunque nuestro problema no sea tan serio como en el campo de la medicina, que hay que limitar, o al menos hay que tener presente la influencia de la industria en la investigación que se desarrolla. Por ejemplo, en una prestigiosa revista médica, el British Medical Journal, no van a publicar más artículos de review por autores a los cuales las farmacéuticas o las empresas que producen instrumentos ayudan. Es decir, si un laboratorio en el que recibe un bonito ICP masas porque es muy conocido, por lo que sea, bla, 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 esta persona no podrá publicar reviews diciendo que el ICP masas es la mejor técnica para determinar tal cosa. O sea, está empezando a tomar conciencia del problema de la influencia excesiva de la industria en la investigación, en la dirección de la investigación. Bueno, esto quiere decir que estoy implicando que no se pueden utilizar ese tipo de aparatos, que tenemos que ir todavía todo el día haciendo gravimetrías. No tenemos que ir todavía haciendo gravimetrías. Pero quizá sí que podemos intentar pensar en el desarrollo complementario de métodos sencillos, porque no siempre, como dijo ayer el profesor Ayton, es necesario utilizar los métodos más complicados. Hay ciertos casos, además, en que es imprescindible, por lo que explicaré a continuación, la utilización de métodos poco complicados técnicamente y baratos. Y voy a empezar por una pequeña historia, para explicarles una pequeña historia que va a provocar la medio risa de algunos de los presentes en la sala, y es la utilización del método más sencillo en limnología, que es el disco de Secchi. No sé si ustedes conocen el disco de Secchi, pero es esto. Tiene la ventaja de que es transportable, lo puse en la maleta y lo traje hasta aquí. Entonces, el disco de Secchi sirve para medir la turbidez del agua, que puede ser de origen biológico o de origen mineral, pero normalmente se relaciona con los problemas de crecimiento excesivo de algas y de eutrofización. Entonces, yo digo, ignoro hasta qué punto ustedes conocen este método, pero es muy sencillo, sencillamente lo ponen en el agua y en el momento que no lo ve más, pues anotar cuál es la profundidad con la cual no lo ve más. Por esto está diseñado para que se vea bien, en blanco y negro, etc. Entonces, el disco de Secchi, evidentemente no es una técnica analítica muy sofisticada, pero es una técnica analítica que puede utilizar todo el mundo. Entonces, mira, bueno, vale, pero tampoco da mucha información. Bueno, todo es relativo. El disco de Secchi, ya que estamos en Semanas Antes, se nos recordó al principio, fue una contribución de un fraile, que era el Scientific Advisor del Papa. Parece que en esos tiempos el Papa tenía Scientific Advisor, no estoy segura que sea el caso hoy en día. Y la primera vez que se utilizó fue en el Mediterráneo y se empezaron a realizar medidas. Este señor, aparte de ser fraile o lo que sea, pues fue uno de los primeros espectroscopistas. Recientemente, el año pasado, este es el mismo señor, recientemente el año pasado apareció un artículo muy interesante en PLOS, basado exclusivamente, o sea, no en una revista cualquiera, basado exclusivamente en la utilización del disco de Secchi. En esta publicación se trataron datos de 200.000 observaciones de disco. Es decir, no se pueden tener tan fácilmente 200.000 observaciones con otras técnicas. Entonces, el disco de Secchi es un instrumento que se ha utilizado desde hace más de 100 años y se han recogido datos. O sea que, en relación con los que les dije antes, es interesante porque permite ver la variación de los sistemas a lo largo del tiempo. Al ser un instrumento muy sencillo, lo puede utilizar cualquiera, no hace falta ser licenciado ni siquiera técnico. Y esto ha permitido en ciertos países acumular una cantidad de datos acumulados por los ciudadanos. Este estudio se refiere a ciertas zonas de Estados Unidos y tiene relación con el cambio climático, evidentemente, que es uno de los temas en los que es más imprescindible tener series de datos a largo término.
¿Qué es lo que en la lección, digamos, del disco de Seki? Es que es una cosa que todo el mundo puede utilizar. Es, bueno, es verde, environmental friendly, evidentemente, o sea, ya añade nada al sistema. Pero bueno, esto ya es que eso lo puse casi como chiste. Y luego nos proporciona muchos datos. Esto me lleva a mí a otro tema que quería tratar yo, que es la recogida de datos por parte de gente que no tienen una especial formación. Esto recibe cada vez más atención en los países llamados desarrollados, ligado a una concienciación ecológica, etcétera, etcétera, por ejemplo, en casos típicos, bueno, los más evidentes en Inglaterra, en el Reino Unido, pero que alcanza también en ciertos temas una dimensión más global. Un ejemplo, solo es un ejemplo, que encuentro muy interesante, es la relación con microplásticos. No voy a hablar de microplásticos, es un tema que estoy trabajando más o menos, pero no es eso. Ligado con los microplásticos, hay una iniciativa global que consiste en que la gente recoja dos a la vez, supérame. Recoger los plastic pellets, es decir, estas pequeñas bolitas de plástico que después se utilizan para producir plásticos que inundan todos los mares del mundo. Estos plastic pellets tienen la propiedad de ser muy hidrófobos, por tanto absorben muy bien pues, todos los contaminantes orgánicos. Entonces se han ido recogiendo, pero la gente va recogiendo bolitas de estas en las playas, en las costas, tal, y los mandan a Japón, que es donde está centralizada esta iniciativa, y allí pues los analizan. Esto ha permitido establecer mapas de POPs distintos, de DDT en distintos lugares del mundo, PCBs, etc. Claro, me dirán, esto no sustituye a un monitoring normal. No sustituye a un monitoring normal y tiene problemas de talento estadístico, los que ustedes quieran, porque es en un sitio. Productos relacionados con el petróleo como contaminantes inorgánicos. En el caso de los contaminantes inorgánicos se hace con DGT, que no sé si habrá una presentación aquí sobre DGT, pero que es una técnica más utilizada, es una pequeña, no sé si ustedes lo conocen, pero bueno, seguro que algunos sí. Son unos pequeños discos que contienen una resina muy complejante, Kelex, para la mayoría de los elementos. Bueno, pues es posible que se han distribuido estos Kelex, se ha explicado a la gente cómo utilizarlos, y cuando ellos ven que hay un cambio en el sistema por los peces, los pájaros o lo que sea, pues ponen inmediatamente los DGTs, los congelan y el próximo avión se mandan para analizar. O sea, son iniciativas al límite entre, digamos, que permiten a la gente realizar no ellos mismos el análisis, pero sí la toma de muestras de una manera, digamos, controlada, y ver si en algunos casos pues, hay un problema, como aquí en este ejemplo del caso del cadmio. Hay intentos que van en este sentido para otras comunidades indígenas afectadas por industrias mineras. Me cogí una foto de Burma, no cogí ninguna de Latinoamérica para no enemistarme con nada, y todos sabemos que hay muchos problemas en este relato, con la presión de la industria minera y la poca defensa que tienen las comunidades afectadas en temas de contaminación. Y esto no es solo un inciso, como se ha visto en este ejemplo, e incluso en el tema de las bolitas de plásticos, un punto muy importante es el del passive sampling. Todo se basa en passive sampling, o sea que hay una necesidad de desarrollo de técnicas. El caso más evidente que voy de necesidad que la propia comunidad pueda analizar aguas es el del arsénico. Ya presentó Jorge y es bien conocido que el arsénico es un problema global, pero el problema es especialmente grave en Bangladesh. El problema en Bangladesh es que ellos toman agua del acuífero para beber y todo se hace por pozos, y los pozos pueden estar a 3 metros de distancia y uno tener una concentración elevadísima en arsénico y el del lado no tener arsénico. O sea que hay que saber pozo por pozo, y hay miles, y que además se van haciendo, se van excavando nuevos. Hay que de cada pozo
si pasa un límite o no pasa un límite. Y esto solo en un país con la infraestructura de Bangladesh, esto solo es posible si la propia gente lo hace. Se han hecho intentos de mandar las muestras a laboratorios acreditados y es un total del país y no da una buena solución. Entonces, lo que se pensó y lo que se está haciendo es repartir a la gente test para que puedan hacer los análisis. Entonces, ahí, incluso con muchos laboratorios que han intentado mejorar el tema, hay ya un primer escollo, y es que el método es un método muy difícil. O sea, es un método muy poco práctico, porque consiste en la producción de arcina y después la detección, que es un método que viene de 1836, y luego la detección de este gas, que es tóxico, con un papel impregnado normalmente con mercurio. O sea, que se les reparte a la gente todo el kit, con el mercurio tal, todo el problema después de dónde se tira esto. Y ha habido muchos grupos en todo el mundo, se han recibido mucho dinero y el método no se ha conseguido mejorar. O sea que si ustedes lo intentan, van a resolver un buen problema. Muchas casas se han puesto a vender, lógicamente, porque han visto la posibilidad de soluciones. Y las soluciones pasan, algunas soluciones pasan por la utilización de lo que todo el mundo hoy utiliza, que fue muy denostada ayer por el profesor Ayton. Yo misma lo tengo, o sea que los que me conocen saben que soy bastante, digamos, alérgica, pero la solución está en esto, porque esto lo tiene todo el mundo, o sea, incluso en comunidades, digamos, pobres o poco desarrolladas. Entonces, hay un movimiento, ahí están saliendo mucha investigación que va encaminada a la utilización de los teléfonos como instrumento analítico. Algunas de estas utilizaciones, como por ejemplo esta, incluyen el desarrollo de un adminículo extra que se tiene que acoplar con el teléfono. La mayoría de las utilizaciones van en ese sentido. Pero no son las únicas. Lo de gases. Estas también van en el mismo Para sentido. mercurio. A acoplar un lector o un sensor, pero y otras pueden ser incluso más complicadas. Esto es una iniciativa muy interesante y que va dirigida a países con problemas de enfermedades tropicales, que permite la detección de la presencia del causante, combinando una modificación de un ordenador con una lectura de la fluorescencia que se produce con un teléfono. Pero bueno, esto todavía es como bastante complicado para ser utilizado, poco práctico, pero hay más. De hecho, se puede utilizar cualquier teléfono como un espectrofotómetro en modo reflexión, en un espectro bastante amplio de longitudes de onda. O sea, se pueden hacer colorimetrías sin ningún problema. Sustituye de una manera más o menos ventajosa otros métodos, como puede ser el detectar un color, como lo que nos vende Haas o Merck o otros, y de una manera, digamos, es muy claro que tiene enormes ventajas a nivel de que son transportables y costo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y en esto voy a pasar los 5 minutos que me quedan. Este tipo de aplicaciones la puede desarrollar cualquiera. Hace falta solo tener un mínimo conocimiento de teoría de los colores. O sea, los colores que nosotros vemos se pueden todos expresar en función de cierta cantidad de parámetros, normalmente son 3. Entonces, hay varios sistemas para ello. Por ejemplo, hay el sistema RGB, que es el que les da normalmente todos sus cámaras, ordenadores, teléfonos, etc., que se descompone el color en rojo, verde y azul. Y hay otro sistema que es el HSD, del cual les voy a hablar a continuación. Hay que decir que
esta descomposición de los colores en tres viene de Goethe, y está a la base de su bandera, porque las banderas bolivarianas vienen de una discusión de Goethe con Francisco de Miranda, en la que dijo que los nuevos países tenían que tener una nueva base para sus banderas basada en la ciencia, y que con que todo color se podía descomponer en tres, pues que tenían que utilizar lo que él consideraba los tres colores básicos. Bueno, hay mucha mística alrededor de esto, pero lo cierto es que se descomponen en tres y que sus banderas tienen tres colores basados en el mismo principio. Entonces, el sistema RGB, es decir, de todas sus cámaras y ordenadores, etcétera, se basa en tres colores y es para luz emitida, porque son emitidas por las pantallas. No es lineal respecto a nuestra percepción, y es un sistema en el que los colores se adicionan, cuando se adicionan da un blanco. Entonces, se puede representar, por ejemplo, estos colores de aquí en un cubo, donde aquí tienen el negro, que es ningún color, o sea que sería una matriz 000. Aquí tienen el blanco, que es 355, 255, 255, y todos los otros colores los pueden expresar en función de esto, de una manera muy sencilla. No hay que hacer matemáticas, o sea, esto ya se lo da directamente su cámara, su teléfono, etc. Entonces, veamos el principio. Si ustedes tienen estos tres, estas cubetas, estos tubos con colores de distinta concentración, esta solución absorbe en el azul, por eso la vemos amarilla. Si lo miden en un espectrofotómetro, pues van a encontrar la ley de Lambert-Beer, normal. Si lo miden en función del rojo, verde y azul, les va a dar la misma cantidad de rojo, de verde, porque no varía, y varía el azul, porque es lo único que está absorbiendo. Y hacen una colorimetría, lo representan, la proporción de azul, y les da la ley de Lambert-Beer. Es decir, puede usted pasar olímpicamente de su colorímetro y establecer la ley de Lambert-Beer sencillamente con su teléfono. Esto está muy bien, es muy sencillo si tenemos una gradación del mismo color, pero hay aplicaciones, por ejemplo, para medir pH, ahí es más complicado porque los pHs nos dan todos una variación de amarillo, de verde, de azul. Es muy fácil, le ponen su foto, le da a una dirección que yo les doy, le da la descomposición del color en sus componentes, los que quieran, o sea, no hay ningún tratamiento complicado a hacer. Entonces, este ejemplo lo hice yo en la cocina de mi casa, para que vean lo fácil y lo bien que da la ley de Lambert-Beer con un teléfono. En este caso lo hice con una cámara de esas baratitas. Aquí tienen unos colores que son similares a los del arsénico, pero para ser honesta, esto no está hecho con un kit de arsénico, sino que es con uno para determinar hierro de Merck. Estos son todo lo mismo, entonces es el blanco. Bueno, pues nada, haciendo la foto, esta foto que está hecha encima del fregadero, como se hace el inoxidable del fregadero, hace la foto, corta mide los píxeles en cada uno de esos colores, representa y le da una recta con 2 nueves para estar hecha en un cuarto de hora en la cocina, perfecto. Es decir, y aquí en una situación de cambio de color, pues se pasó a este sistema de descomposición en tres. ¿Qué es lo que les quiero demostrar? Les quiero demostrar que un colorímetro es innecesario, o puede ser innecesario, porque los teléfonos nos lo sustituyen. Esto se está desarrollando, salen muchas aplicaciones. Por desgracia, la mayoría de los artículos que están saliendo, la gente no pone el programita que usted necesita para su teléfono, sino que les dice que le funciona muy bien, y después, si usted quiere, pues si usted tiene dinero y se interesa en partnership, marketing y tal, pues me contacta, pero no hay manera de que le den la aplicación para su teléfono portátil. Pero cualquiera que sepa un poco de programar en Android, puede hacer un pequeño menú. Esto ya, si lo quiere, que el teléfono le dé todo. O sea, siempre se puede hacer la foto, coger la foto, ponerla en el ordenador y ya está. Pero si lo ideal es que la persona, si pensamos en un utilizador final, no especialmente, digamos, que no tiene una formación especial, que lo que quiere es que le dé todo, pues es muy fácil programar un pequeño menú
hacer la foto le da la distribución en rojo, verde, azul, ley de Lamberberg, o sea, que es un cálculo es muy fácil y está al alcance de todos. De hecho, los teléfonos, bueno, se está publicando con aplicaciones como potenciostatos, por la salida de sonido, utilizando la salida de sonido del teléfono. Esto nos da un poder enorme para desarrollar métodos que la gente puede aplicar muy fácilmente y sustituir a, digamos, lógicamente el método tiene que existir, o sea, el método previo, que es nuestro trabajo, y como químicos analíticos hay que desarrollarlo. Pero toda la enorme cantidad de métodos colorimétricos que existen, ya sea para placa de toques o colorimetrías miles, nos abren un campo enorme de aplicaciones buenas, bonitas, baratas, etcétera, que todo el mundo puede utilizar. No digo que sea la solución enorme, pero definitiva, pero es un campo. O sea que para responder a la pregunta que me hacía yo al principio, nos hacen falta métodos complicados, nos hacen falta métodos sofisticados, esto es innegable, pero también nos hace falta desarrollar métodos sencillos que todo el mundo pueda utilizar, porque hay una necesidad social para utilización de estos métodos. A un nivel menos filantrópico, digamos, también necesitamos, la gente que nos dedicamos al medio ambiente, métodos para análisis in situ. Y estos son métodos para análisis in situ, fácilmente se pueden desarrollar, basándose sobre el teléfono, que además el teléfono les permite almacenar los datos, mandarlos a su laboratorio, hacer todo tipo de sofisticaciones de estas. Antes de agradecerles quería invitarles a participar a un congreso sobre antimonio que tendrá lugar en octubre en Leipzig, que está organizado por la profesora Daus, que citó abundantemente Jorge hace un momento, y por mí misma, y a un congreso organizado por la IUPAC sobre productos de solubilidad y procesos relacionados con el equilibrio químico, pero esto es para mucho más adelante porque esto es para el verano del 2016 de Ginebra. O sea que gracias por su atención, si tienen preguntas.